Ok, entonces primero desde el punto de vista de concepto, el monitoreo continuo de glucosa nos va a proveer de las concentraciones de glucosa en líquido intersticial y va a estar conformado, o sus piezas claves son un sensor conectado a un transmisor que va a dar la transmisión de la información usualmente a través de un sistema de Bluetooth de baja energía que se llama BLE, y eso se va a leer o va a tener un receptor que puede ser la misma microinfusora o bomba de insulina o un lector o receptor individual. Es importante entender que lo que estamos midiendo es glicemia intersticial y no glicemia sérica. La glicemia intersticial se caracteriza porque va a tener un retraso de menos de 10 minutos, en promedio 50% de 6.8 minutos con respecto a la glicemia capilar. Y va a tener una diferencia que ronda entre el 15 al 20% con respecto a esta, y esta a su vez la capilar de 15% con respecto a la referencia de la glicemia que tomamos a nivel sérico venoso. Pero los sistemas que tienen algoritmos matemáticos predictivos, que es parte de la incorporación de la inteligencia artificial en estos sistemas de monitoreo continuo de glucosa, logran hacer predicciones y este retraso o lag de la glicemia intersticial superarlo para poder predecir si el paciente va a hacer elevaciones o bajones de la glicemia. Nosotros vamos a tener, dependiendo de cada sistema, monitoreo de glicemia cada 5 a 15 minutos de 288 a 96 diarias, 6 a 7 días de duración, 14 o 3 a 6 meses, dependiendo de cada uno de los que están disponibles en el mercado, con un rango de glicemia que está entre 40 y 400 y la misma metodología que se utiliza para los glucómetros habituales. Entonces tenemos principalmente tres tipos. El de tiempo real o real time, que te da la glicemia en el momento, la toma y la pasa al receptor de una vez. El intermitente y el retrospectivo o a ciegas. ¿Cuál es la diferencia entre esto? El retrospectivo nos da una visualización de la data desde el sensor, pero un tiempo después de que se recogió la data. Entonces realmente tú lo que vas a hacer es un análisis de esa data para tomar decisiones. Estos son los dispositivos de tipo profesional. Luego tenemos los dispositivos de tiempo real, que son los que usualmente están conectados a la microinfusora de insulina o a los pacientes que tienen terapia con múltiples inyecciones de insulina, para que el paciente pueda tomar decisiones instantáneamente, pero también tienen la capacidad de descargar la información en una aplicación o en una plataforma para de esa manera el educador en diabetes, el nutricionista o el médico, el cuidador de diabetes en general, poder hacer análisis y hacer ajustes de manera retrospectiva. Y el intermitente, que es el más nuevo, el ejemplo de esto es el Freestyle Libre, que tiene una data en tiempo real limitada porque depende del escaneo del dispositivo lector sobre el sensor. Y tiene las dos funciones, dar información en el tiempo si te escaneas y la descarga posterior para análisis. Entonces tenemos que ya tempranamente se había descubierto que a medida que tengamos más mediciones de glicemia, vamos a bajar más la hemoglobina glicosilada, llegando a que por encima de 10 mediciones podemos lograr valores de 6.5, que está más o menos como los valores meta de hemoglobina glicosilada que quisiéramos tener a todos los pacientes. Se creó una fórmula que la hizo Boat sobre infusión continua subcutánea de insulina, donde a medida que nosotros logremos hacer más mediciones de glicemias capilares por una constante, va a bajar más la hemoglobina glicosilada. Hay un estudio que se hizo ciego en los comienzos del monitoreo continuo de glucosa, donde se observó que se les ponía el monitor solamente para evaluación, pero se les exigía a los pacientes que hicieran al menos 10 mediciones de glicemia capilar. En promedio hicieron 9. Y aún así, haciéndose 9 a 10 mediciones diarias, menos del 30% de las veces estaban en un rango entre 90 y 130.
30% de las veces estaban por encima de 180 y 2 horas estos pacientes estaban en hipoglicemia definida debajo de 60. Entonces esta es una forma de demostrar que hacía falta nuevas tecnologías para lograr control de metas. Aquí les hago un resumen de los múltiples estudios, empezando por el estudio de la Fundación de Diabetes Juvenil o el JDFR, en que se empieza a observar cómo baja la hemoglobina glicosilada. Luego viene el STAR, que se hace exclusivamente con un monitor de tiempo real acoplado a una bomba Millimed Paradigma. De nuevo, de manera significativa, fíjense cómo baja la hemoglobina glicosilada cuando comparamos monitoreo continuo de glucosa versus automonitoreo de glicemia capilar o, de manera más común, la glicemia capilar. Y así vamos a tener replicaciones en Europa, cambios de brazos, hasta que llega el Aspire. En el Aspire logramos, con la bomba que hace suspensión en baja, tener una marca de 31.8% menos de eventos de hipoglicemia. Y luego vienen unos estudios que vienen a darse con las versiones más nuevas de estos mismos sistemas de monitoreo continuo de glucosa. En el Standard of Care o en la guía de cuidados estándar en pacientes con diabetes de la ADA, vemos que entre las principales recomendaciones sobre monitoreo continuo de glucosa tenemos que es una herramienta útil para bajar hemoglobina glicosilada en pacientes con diabetes tipo 1 que no logran sus metas, que es útil en pacientes con hipoglicemia inadvertida y episodios frecuentes de hipoglicemia con un grado de recomendación tipo B, y que es importante que se comprometa el paciente en mantener la adherencia para que le saque uso a este tipo de dispositivos. En ciertos grupos como pacientes mayores o pacientes con enfermedades renales o pacientes con comorbilidades o compromisos crónicos, hay igual que mantener el acceso a este tipo de tecnologías, y este es un tipo de recomendación tipo E, es decir, es una opinión de expertos, pero son grupos en los cuales se promueve data prospectiva para hacer unas conclusiones más fuertes. De la discusión del monitoreo continuo dentro de los estándares de care, tenemos los dos dispositivos que no requieren corroboración con glicemia capilar para hacer ajustes en tiempo real de la glicemia. Y en promedio se hace a través de la generación de metaanálisis que la disminución de hemoglobina glicosilada va a estar rondando el 0.58% en general en pacientes con diabetes tipo 1 por encima de los 25 años. Entonces fíjense cómo con la introducción de los diferentes sistemas de monitoreo continuo de glucosa hemos logrado bajar la hemoglobina glicosilada sin tener mayor incidencia de hipoglicemia, porque recuerden que a medida que uno hace control más intensivo, tienes más riesgo de lograr hipoglicemia, pero con el monitoreo continuo y con las nuevas herramientas de suspensión en baja y de predicción en suspensión en baja, logramos que no aumente el número de hipoglicemia. En el Replace se logra probar que ya no tienes que hacer corroboración con glicemia capilar, porque antiguamente tú tenías lo que daba el monitoreo, pero como tienes el factor de retraso por líquido intersticial, se exigía verificar para tomar decisiones con glicemia capilar. Sin embargo, este estudio nos permitió conocer que ya cuando se compara versus monitoreo continuo de glucosa con múltiples mediciones de glicemia capilar, no aumenta el número de hipoglicemia severa, no hay preocupaciones de seguridad y son virtualmente idénticos. Igual, ya los pacientes lo estaban haciendo, ya los pacientes estaban tomando decisiones en base solamente al monitoreo continuo de glucosa. Entonces vienen las diferentes guías de las diferentes sociedades que nos dicen cuáles son las indicaciones de monitoreo. Ahí teníamos la Asociación de Endocrinólogos Clínicos Americanos, Endocrine Society, la Institución de Excelencia de Salud del Reino Unido. Y en general, ¿qué nos dicen? Bueno, los pacientes con hipoglicemia nocturna, fenómeno de ALBA, hiperglicemia postprandial, hipoglicemia inadvertida o cuando queramos hacer cambios de tratamiento, pacientes que tengan menos de 7% de hemoglobina glicosilada pero con riesgo de hipoglicemia,
o que tengan por encima de 7 porque sencillamente necesitas hacer ajustes para lograr un mejor valor control. Hay otras indicaciones en adultos como optimización de glicemia preembarazo, embarazo, en pacientes con gastropatía, dentro de las muchas indicaciones de monitoreo continuo de glicemia. Es interesante que debido al costo, los diferentes países o sociedades científicas limitan un poco quién, a pesar de tener esto, puede recibir monitoreo continuo de glucosa. Uno de los compromisos es que utilicen 70% del tiempo el monitoreo, que tengan al menos un episodio de hipoglicemia severa al año sin causa prevenible, que se compruebe hipoglicemia inadvertida completa o que tengan más de 2 episodios semanales de hipoglicemia asintomática que le alteren la vida. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que vamos a tener? En comparación con el glucómetro vamos a tener la información en tiempo real, las flechas de tendencia gracias a este algoritmo predictivo y además a qué velocidad está bajando esa glicemia o está subiendo esa glicemia. Con lo cual nosotros podemos anticipar una respuesta antes de que ocurra. Entonces, además de la solución de los problemas macro, vamos a ver la interacción con comida, ejercicio y los otros miles de factores que intervienen como nerviosismo, ayuno, sueño, composición del paciente, gracias a estas flechas de tendencia y la magnitud de estas flechas de tendencia. Entonces, un poquito de historia, pasamos de los uroanálisis de los 40, los glucómetros de glicemia sanguínea de los 70, los glucómetros, que fue la gran innovación de punción de dedo de los 80, ahí me saltó y me puso la aparición de los primeros dispositivos de monitoreo de glicemia continua, fíjense el monstruo que tenemos aquí, que es el GOLD, hasta los más recientes, entre los cuales están todos estos, y el de última generación, que es el Freestyle Libre. Paralelamente, en 1987, tenemos la introducción del perfil ambulatorio de glucosa. Entonces pasamos de una bitácora en papel, luego una digitalización tal vez en computadora, hasta plataformas de perfil ambulatorio de glucosa, que tienen diferentes nombres de acuerdo a cada dispositivo, que tienen la opción de poderse compartir con la familia o con el cuidador en diabetes e interconexión con reloj digital, con tablet, con aplicaciones. En el 2012, esta institución sugiere el reporte de perfil ambulatorio de glicemia como algo obligatorio y busca la estandarización, similar como el reporte de electrocardiograma. Esto es endosado por la Asociación de Endocrinólogos Clínicos en el 2016 y por la ADA, Asociación Europea para el Estudio de Diabetes, en el 2017. Y en general lo que vamos a conseguir es un colapso o superposición de las curvas de comportamiento de la glicemia de una o varias semanas en un modelo de un día, para hacer un análisis idealmente entre 3 días a 1 o 2 semanas recientes. Esto va a permitir que el conjunto de los especialistas cuidadores en diabetes tengan un ranqueo de los 3 principales problemas y poder corregirlo en una página amistosa para orientar y capacitar y tomar decisiones con el paciente. Entonces tenemos en la parte superior del modelo estándar un resumen estadístico con todas las variables glucométricas, las curvas, en la cual la naranjada es la curva del percentil 50, luego las 2 puntos de percentil 25 y 70, y luego las hiper y las hipoglicemias, que son los percentiles 10 y 90, y los perfiles o las capturas de las visitas diarias. Además, pueden ofrecerme más información en forma de gráficos o tortas, y lo que vamos a revisar realmente son las variables glucométricas. Entonces hay varias publicaciones que nos permiten empezar a establecer variables importantes. Tiempo en hiperglicemia, nivel 1 o nivel 2, en hipoglicemia 1 o 2 y si requiere de hospitalización. La primera variable importante que se ha sacado es tiempo en rango, que el paciente se mantenga con una glicemia entre 70 y 180. Luego, nuevas publicaciones como esta del Consenso Internacional del Uso de Monitoreo Continuo de Glucosa
del 2017 nos dice que debe estar más del 70% del paciente en tiempo en rango, con menos del 10% del tiempo en tiempo en hipoglicemia, y otra variable muy importante de buscar es el coeficiente de variación, que es la sustracción de la deviación estándar promedio, y no debe tener una variación más allá del 36%. Además, ese valor de glicemia en promedio que nos va a dar este tipo de data nos permite estimar una A1C. Sin embargo, se trata de cambiar eso de A1C estimada a este nuevo nombre que se llama indicador de manejo de glucosa, porque dependiendo del promedio de glicemia vamos a tener una estimación más alta, que no necesariamente quiere decir que el paciente no esté en control. Aquí tenemos un ejemplo donde el paciente tiene una hemoglobina glicosilada de 6.8, aparentemente bien controlado, con múltiples inyecciones de insulina, y sin embargo fíjense cómo el colapso de la data nos da alteraciones de hiperglicemia desde las 12 más o menos hasta las 4 de la mañana, y luego empieza otra vez desde las 10 de la mañana y casi que invariablemente hasta las 12 de la noche. En la redacción nosotros vamos a tener todas las variables glucométricas, una interpretación, un manejo, y se hace luego una redacción del informe y un resumen breve para el paciente para que sea fácil el entender qué es lo que estamos midiendo. En cuanto a la necesidad de certificación, la Asociación de Endocrinologos Clínicos lo hace bien claro, que es preferible la educación sin certificación, porque eso agregaría otra barrera y obstaculización de la adopción de tecnología en monitoreo de continuo de glucosa. Esto debe formar parte de los currículos de posgrado, debe formar parte de los currículos de los educadores en diabetes, y las sociedades, además de los propios manufacturadores de los productos, deben de darnos educación en ese sentido. Entonces hay una recomendación fuerte de descargar e interpretar la data que nos da el monitoreo de continuo de glucosa como cuidado estándar del manejo de pacientes con diabetes. Tenemos normas mínimas para hablar de certeza o de precisión con estos sistemas. Unos para los glucómetros, menos de 100, más o menos 15 miligramos, debe estar el 95% de la lectura, y más de 100, más o menos el 15%. Y el monitoreo, la FDA de una guía desde el 2014 que debe estar el 95% de las lecturas en más o menos 15% de variación, y el 20%, el 99% de las lecturas. Esto viene a darnos un valor de precisión, que es las desviaciones relativas absolutas individuales medias, que viene a traducirse en que los pacientes van a estar en el 95% de las veces en este rango entre A y B de certeza o precisión con respecto a la glicemia capilar. Pero fíjense cómo empieza a ocurrir un poquito de dispersión por debajo de 50 y por encima de 180, con lo cual estos sistemas son mucho más precisos cuando estamos en rango que cuando caemos en hipoglicemia o cuando tenemos variabilidad hacia la hiper o hipoglicemia. En el 2017 también, en el Mass General, sacan una comparación sobre la calidad y estimación del MAR de esos mismos glucómetros. Entonces, de la mayoría de los glucómetros, algunos de los cuales tenemos aquí disponibles, vemos el valor de MAR. Esto es un valor espectacular de MAR. El que tiene mejor MAR es el Contour. Y con esas normas ISO de calidad, vemos que solamente dos glucómetros van a poder tener valores menos de 7 de MAR y 7 valores de 9. Entonces, en general se recomienda que los glucómetros con los cuales uno va a calibrar los sistemas de monitoreo continuo de glucosa tengan un MAR que esté por debajo de 10%, y ya la mayoría de los monitoreos continuos de glucosa tienen MAR debajo de 10%. En cuanto a las alarmas, algo breve, nos va a permitir alertar sobre hipoglicemias e hiperglicemias también de forma predictiva, calibrar el equipo con respecto a glicemia capilar, pero siempre hay que tomar en cuenta la fatiga de alarmas. A favor, entonces, tenemos esto mismo: expone al paciente a decisiones en una forma gráfica, física,
pero tiene en contra que puede alterar la comodidad, la aceptación, el costo y la necesidad de más trabajo por la calibración frecuente que tienen algunos de estos dispositivos. En los actuales tenemos estos personales y los profesionales, de los cuales voy a ahondar un poquito más en los personales. El Garden Sensor con 6 a 7 días de uso, con un transmisor fijo recargable, una plataforma de descarga que se llama CareLink, con un MAR de 9.6% si calibramos 3 a 4 veces al día, con una dashboard o un tablero donde nos da la glicemia promedio, el porcentaje de basal y bolus, el tiempo que está en suspensión en hipoglicemia severa, aquí tenemos la glicemia promedio, las alarmas que va a dar en hipo, y luego nos rankea cuáles son los principales problemas del paciente en hipoglicemia, en hiperglicemia y dónde están ubicados. Luego nos pone el porcentaje en forma de gráfica de barra de tiempo en rango, en colores. Por ejemplo, aquí tiene el 51% del tiempo. Este paciente, es un paciente real en tiempo en rango, cuánto está en hiperglicemia, cuánto tiempo está en hiperglicemia severa y cuánto está en hipoglicemia severa, con las demás variables glucométricas a un ladito. Este también es un paciente real con una hemoglobina glucosilada que está en 9 y fíjense las múltiples superposición de curvas en un solo gráfico como prácticamente está muy fuera de control, pero cuando se hacen los ajustes logramos que entren todas en el rango que se le puso como meta con algunos ajustes adicionales que debemos hacer. Así se ve cuando gracias al monitoreo podemos hacer la suspensión antes del límite bajo. Y en las últimas bombas que tiene el sistema AutoMode, vemos cómo gracias al monitoreo continuo de glucosa, la bomba puede suspenderse solita frente a un bajón de glicemia y te lo marca aquí arriba, o puede suspenderse antes de manera predictiva a una baja, como vemos acá. Adicionalmente existen las aplicaciones que nos muestran en los celulares los monitoreos continuos de glucosa y aplicaciones hermanas que te permiten hacer consejos en cuanto a cuánta dosis de insulina colocarte o qué medicamento te conviene más o menos utilizar para resolver, por ejemplo, una hipoglicemia, o si tú registraste qué comiste, por qué pudiste haber hecho una hiperglicemia. Luego viene el Dexcom G4 y G5, que tiene de nuevo de 6 a 7 días de duración con un excelente MAR. El Dexcom es el que tiene el mejor MAR, que está acoplado y se puede leer en varias de las bombas disponibles en el mercado. También se puede ver en las aplicaciones de relojes con un MAR de 9% y 10% para uso pediátrico, y el más reciente, el de G6, de 10 días de duración, que va a salir con la Omnipod Dash Horizon y con una bomba que ya está en el mercado, que acaba de acoplar un nuevo sistema de suspensión en baja y de suspensión predictiva en baja. Entonces, se aumenta, y esa es parte del progreso en monitoreo continuo de glucosa, el tiempo de duración de los sensores, lo cual disminuye tener que estárselo cambiando y todo lo que eso ocasiona en el paciente. Ya no hay interferencia con el acetaminofén, calibrados de fábrica, con lo cual y de manera ideal no habría que corroborar con glicemia capilar, y transmisores más pequeños, entre otras características del Dexcom G6. Además, recibe la denominación de monitoreo integrado, que quiere decir que se puede utilizar con cualquier bomba para no retrasar la aprobación de la FDA en el caso de que algún otro dispositivo quiera utilizar el monitoreo con Dexcom G6 como forma de monitoreo para esa bomba. Esta es la forma en que aparece el nuevo receptor o el lector del Dexcom G6. Aquí recientemente, con la introducción del basal IQ, que es la suspensión en baja y la suspensión en predicción de baja de la Tandem, el Tandem está empezando a también utilizar este término de bomba intercambiable o interoperable para, de nuevo, cuando ocurran todas las actualizaciones, no tener que estar pasando por el proceso de retraso de aprobación de la FDA, que ahorita es 1 año, pero que antes podían ser 3 o 4 años. Aquí se ve cómo es la pantalla del Dexcom en el celular, cómo son las flechas de tendencia, que es un poquito diferente, por ejemplo, como
en lo que se ve en el Guardian Sensor 3. Aquí tenemos cómo era el aplicador, o es el del Dexcom G4 y G5, y cómo evoluciona a un aplicador más fácil de un solo botón para insertar en el Dexcom G6. Recuérdense que esto es importante porque este es el que tiene el mejor MARD o precisión. Los diferentes patrones de lectura que te va a dar la plataforma web para análisis de los datos de la descarga del Dexcom, su visualización en relojes. Y ahora vamos con el Freestyle. El Freestyle tiene esa necesidad de tener que escanearlo para tener la lectura, por eso tiene el nombre de intermitente. Sin embargo, va a guardar la información cada 8 horas, entonces tú puedes ver el pasado una vez que lo pases, pero 90 días de descarga cuando lo metes en la computadora, de descarga de lo que está haciendo el sensor. Lo importante es que redujo importantemente el costo con un MARD que es muy bueno de manera comparativa. Ya en todo el mundo está el uso por 14 días y está aprobado para mayores de 18 años. Aquí tenemos una forma de cómo se integra el sistema lector con sensor y algunos de los videos que están para educación en línea para pacientes o para especialistas. Esta es la plataforma con la cual se descarga el Libre, que es el LibreView, el LibreLink para verlo en el celular y el LibreLink Up para compartirlo con los familiares o con alguna otra persona que esté involucrada en este manejo. Así se hace la exposición del perfil ambulatorio de glucosa. Y recientemente fue aprobado el LibreLink en Estados Unidos, lo cual era un retraso, porque en otros países ya tenemos la aplicación en el celular disponible, como por ejemplo Canadá y Europa. Uno de los problemas que tenemos con el Freestyle en Venezuela es que requiere de esta tecnología NFC que solamente está en el iPhone y que la descarga en la tienda de Apple no te permite bajarlo para algunos países, ¿ok? Dependiendo de cómo te lea el IP. Acaba de ser lanzado el Freestyle Libre 2 en la reunión de la Asociación Europea de Diabetes en Berlín, y la innovación es que tiene opción adicional, opcional de alarmas de glucosa en hipo o en hiperglicemia. Y voy a hablar muy brevemente de las aplicaciones de hacerlo uno mismo o no vamos a esperar, que es la comunidad de familiares de pacientes que desarrollan integración del ecosistema de páncreas artificial, donde ellos tratan de hacer integración de diferentes dispositivos que pasen con nueva forma de programaciones sin aprobación de la FDA, en el apuro de que la FDA tarda mucho en hacer ciertas aprobaciones, como por ejemplo de aplicaciones de celular. Entonces las principales son el OpenApps, el Loops, el Android APS, y así se ven, y ellos van a crear sus propias aplicaciones para visualización en plataforma web o en el celular, utilizando los sensores que ya están o los monitoreos continuos de glucosa que ya están disponibles en el mercado, logrando hacer un sistema también de asa cerrada híbrida, como lo que hace la 670, que es la bomba que tiene más innovación hasta ahora. Y fíjense toda la cantidad de lenguajes diferentes de programaciones que tienen estos sistemas de nuevas opciones de uso en los pacientes. Sin embargo, a pesar de que existen protocolos bien facturados, porque algunas de estas cosas lo hacen mismos ingenieros que son familiares, papás de los pacientes, no tiene aprobación por organismos de regulación gubernamental. Pero hay cosas interesantes al pasarse esos mecanismos, como por ejemplo la integración IFTTT, que permite que, por ejemplo, Alexa te pueda decir cuando tú le preguntes cuánto tiene de glicemia el paciente, o inclusive sugerirte cuánto ponerte de bolos de insulina de corrección. Y también parpadear o que se te active el calentador porque el niño te tiene hipoglicemia. Así se ve la aplicación de OpenApps. Esto es un poquito de resumen de las diferentes aplicaciones. Y bueno, hay varias más disponibles y realizables que requiere de un entrenamiento adicional, especialmente de ustedes, los educadores en diabetes, porque el paciente se va a autoprogramar, pero igualito el consenso general es que uno debería apoyar al paciente en el manejo, así estés de acuerdo o no, que esto esté regulado o no por la FDA. Pero ya Tidepool
se unió a uno de estos sistemas de aplicaciones de protocolo abierto hechos por la comunidad, que es con el Loop y la bomba Omnipod Dash, para que tenga aprobación por la FDA. Y es una bomba coreana, tiene para utilizarlo con OpenApps. Y tú puedes convertir el freestyle libre en un monitoreo continuo de glucosa con diferentes dispositivos, uno alemán y otro taiwanés, que están disponibles y te permite hacer todo el tiempo la data en tiempo real como si fuese un monitoreo continuo que no fuese intermitente. El último monitoreo que acaba de salir del mercado es el Eversense. En el mercado aquí en América, porque en Europa tiene desde 2014. Y es el monitoreo implantable con la opción del XL, que está un poquito más reducido, de 6 meses, que se inserta y se le pega un transmisor inteligente. Entonces se coloca en el brazo, el dispositivo sensor hace el paso de la información al transmisor y luego eso va directo a una aplicación en el celular. Y dura 3 meses, entonces te evita ese cambio de cada 14 días o cada 6 o 7 días. También está la introducción que está empezando a utilizarse fuera de China, en Inglaterra, con lo cual tenemos que estar pendientes de estos nuevos dispositivos que seguramente van a venir a menores precios. Las indicaciones de dónde se deben de colocar según cada tipo de dispositivo, aunque los pacientes lo puedan utilizar en otros lados, pero tienen una indicación precisa de cuál es el sitio de donde se estudió su efectividad y las precauciones en cuanto a cuáles pueden ser los problemas para lo cual tú coloques el dispositivo y puedas tener problemas en cuanto a la lectura o afectar la calidad de la lectura. En cuanto a costos, fíjense cómo el freestyle logra bajar en el kit de inicio el costo y fíjense por qué la gente se va por este tipo de dispositivo hecho en casa frente a las principales marcas que están rondando en los kits de inicio en estos costos. Y fíjense el costo del Eversense de aplicación. Y en tiempo actual, ¿cuál es el uso? Según el 2017, 0.5% de la población combinada de diabéticos tipo 1 y diabéticos tipo 2 tiene monitoreo continuo de glucosa. Y el intermitente, Abbott acaba de sacar un tweet donde dice que ya lo están usando alrededor de 1 millón de personas. Entonces existen también datos sobre diferentes consensos sobre cómo actuar en base a las flechas de tendencia. También existen aplicaciones para hacer descargas múltiples de múltiples dispositivos o descargas alternativas en el caso de que tengas bloqueo por IP. Y a pesar de que es un monitoreo continuo, nosotros podemos construir, dependiendo de que mandemos al paciente a hacer más muestras de glicemia capilar, con las plataformas y las aplicaciones de los diferentes glucómetros más populares que nosotros hemos tenido en el mercado, construir una especie de gráfica de un monitoreo que se acerca lo más continuo posible a un monitoreo real continuo de glucosa con mucho menor costo. OneDrop es una de las que tiene más ventaja porque ya está poniendo en práctica algoritmos predictivos para hacer correcciones similar a cómo se está haciendo el comportamiento de las bombas de insulina y para pacientes que tienen múltiples inyecciones de insulina. Es importante visitar la página de la Asociación Americana de Educadores de Diabetes. Esta parte de cómo hacer juicio de las aplicaciones es gratuita, pero todos los módulos de aprendizaje con respecto a la colocación de los sensores, los diferentes tipos de monitoreo, toda la tecnología nueva, si tú te asocias, te brinda módulos en línea para aprendizaje con calificación de esta manera. Y la última guía de educadores en diabetes para manejo o automanejo y educación y apoyo en pacientes. Voy a terminar diciendo que la tecnología en diabetes debe ser estructurada y continua para trabajar en equipo, para dar autonomía y calidad de vida y decisiones compartidas, bilateral entre paciente y médico, pero realmente bilateral entre paciente y cuidador en general. Nosotros vamos a tener gente que tiene muy baja instrucción y baja motivación y entonces vamos a tener que estar pendientes de él, pero podemos tener gente con alta instrucción y que está muy empoderada, en los cuales vamos a lograr la mejor gestión. Aquí estamos en el punto 4, hacia
el sistema donde se puede hacer ajuste automático de las glicemias para colocar bolos de corrupción y luego para la que te permite inyectar adicionalmente glucagón para prevenir hipoglicemias. Y toda esta gran cantidad de data y análisis que nos vienen a dar estos nuevos sistemas nos va a permitir integrar todas estas grandes características del bienestar del paciente, de la utilización de tecnología, con una forma más eficiente, aunque al principio la introducción sea un poquito más complicada, de creando nuevas habilidades, tener un mejor juicio clínico y con esa innovación que ocurre con la inteligencia artificial y con estos dispositivos más precisos, lograr mejor bienestar humano.